Todos nos acordamos de la película de Chucky, el muñeco diabólico, o en inglés ellos hicieron esta película con el nombre de Playchild. Después de esta película han hecho muchas otras como Annabelle, que es reciente, hablando de muñecos que realmente tienen alguna influencia demoníaca. Entonces, fue inspirado en la historia de Robert, que es un muñeco marinero donde en Estados Unidos, en East Martello, una de las empleadas le regaló este muñeco a su hijo de esta familia en 1906 en Key West, en Florida, por parte de una empleada de la casa, que ellos maltrataban la empleada de la casa y ella les regaló este muñeco donde estaba influenciado por contaminación espiritual, porque esta empleada que ellos maltrataban practicaba magia negra y como ella odiaba a sus padres, le entregó este muñeco para que así este tuviera alguna influencia maligna en la casa. Entonces, cuando esto sucedió, que recibieron el muñeco, comenzaron a sentir movimientos en la casa y ellos empezaron a notar que el niño hablaba con el muñeco. Entonces el muñeco lo separaron del niño, lo llevaron al sótano y 20 años después lo sacaron cubierto de polvo y empezaron a suceder cosas muy extrañas en la casa. Se escuchaban pasos, voces y el muñeco podía cambiar de lugar. Entonces, esto evidentemente aterrorizaba a las personas que vivían en este hogar. Entonces, yo quise tomar esta historia porque realmente sí hay algunos objetos que las personas pueden utilizar para influir de manera negativa en hogares. O sea, cuando alguien le va a regalar algo, usted tiene que entender que todo el mundo no tiene buenas intenciones, pero no solamente personas que lo hayan maltratado a usted o que hayan tenido algún roce conflictivo, sino por envidia también le pueden entregar objetos que están contaminados. Y esto es una voz de alerta porque muchas personas no saben que tienen en su casa objetos que están influenciados con maleficios. En una ocasión yo fui a la asamblea carismática que celebra el padre Darío Bencosme en la comunidad Hijo de María Santísima en Santo Domingo. Y me pareció muy extraño. En una ocasión, eso fue de las comunidades que teníamos los viernes en la noche, a las 8 de la noche. Él menciona que había una muchacha en ese momento, evidentemente que él es muy usado por el Espíritu Santo y también tiene el don de conocimiento, que le habían entregado a esa niña una muñeca que estaba contaminada. O sea, la persona que le entregó esa muñeca a esa niña tenía malos deseos y la niña empezó a sufrir de depresión. Y ya con 20 y pico de años, él dice, esa muchacha tiene esa muñeca en su casa, que es la que le trae a la casa esa influencia de suicidio y depresión. Y por eso yo recordando eso quise advertirle a ustedes que cuando alguien le regale algo, deben tomar en cuenta que no siempre esa persona tiene buenas intenciones. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que digo, fulano era enemigo mío, pero mira, vino y me trajo esto. Señores, en República Dominicana el año pasado hubo un hombre que se separó de su esposa y dijo que si ella no volvía con él, iba a matar toda su familia envenenada. Y ella se lo tomó a chiste. Pues la semana siguiente, él le mandó una empanada a la familia de ella y los envenenó a los cinco. O sea, lo que él había dicho de que los iba a envenenar si ella no volvía con él era cierto. Entonces tenemos que tener cuidado con los que nos dan, con personas que son allegadas a nosotros, que no sabemos sus intenciones y por eso uno tiene que bendecirlo todo y en algunas ocasiones ni siquiera recibirlo por las malas intenciones que esa persona pueda tener. Y en caso de que le den algo que usted no sabe cuáles son las intenciones, pues se bendice, se pone un poquito de agua bendita o se ora por liberación, porque no todo se va a rechazar, ¿verdad que no? Y usted no va a vivir como una histeria de que, ay, Dios, eso está.
El otro caso es de una pareja que tuvo dos niños, una hembra y un varón. El varón murió a los 3 días de nacer y ellos dicen que el alma del bebé se quedó encapsulado en una muñeca que pasaba a ser la nueva compañía de su hermanita. Y ella supuestamente hablaba con la muñeca que gritaba como su hermanito, lloraba como su hermanito. Quise aclarar esta parte de esta leyenda porque los espíritus de los niños no se quedan en muñecos, los espíritus de las personas no se quedan en objetos. Entonces son los demonios los que vienen a usurpar y a utilizar tanto imágenes de un difunto como la voz de un difunto para confundir a la gente. En estos casos, usted no tiene que recurrir a ningún parapsicólogo, a ningún clarividente y a ningún espiritista, porque hay ocasiones en que la gente dice, pero busca a fulano que sabe mucho, pero busca a fulana que ya sabe de eso. O sea, tenemos que vivir una fe auténtica. Usted sabe que como cristiano católico usted tiene que rezar su rosario, que difícilmente vaya a tener en su casa usted manifestaciones de infestación. Y si es así, cada Ave María va a hacer que se vaya el demonio de su casa, porque ella, donde está la presencia de la madre, los demonios muy difícil entren. De igual manera, invocar a San Miguel como nuestro protector, como príncipe de la milicia celestial, y de igual manera sabe que tiene que bendecir su casa. Si no consigue un sacerdote, entonces de igual manera tiene que buscar la manera de encontrar un grupo de oración que ore por liberación, gente usada por el Espíritu Santo. Todo de una manera viviendo una fe de la doctrina católica sana, porque esto se presta mucho a lo que es la confusión. Yo conocí una persona que ella llevó a su casa un hombre que él decía que él actuaba con Dios, que era un hombre de Dios y era un brujo. Y esparció en su casa un líquido que ella no sabía lo que era y no era agua bendita, y eso trae más contaminación. Cuando en su casa usted escuche ruidos que usted no sabe de dónde provienen o se mueven cosas, usted no tiene que buscar nada en otro lado que no sea en la iglesia católica, porque ustedes saben que ahora estamos viviendo unos tiempos de mucha confusión, donde mucha gente se presta solo para conseguir dinero. Entonces, usted debe tener conciencia de tener los sacramentales en su casa, el agua bendita, la sal exorcizada, el crucifijo, y evidentemente debe tener en su casa el rosario. Entonces, es una manera de advertirles de que sí pueden haber objetos contaminados en su casa. No es para que bote todos los muñecos ni empiece a botar decoraciones, porque hay decoraciones que usted la trae porque usted se ven bonitas y tú tienes derecho a decorar su casa y a ponerla bonita, pero no se sabe de dónde vienen. Por eso también es bueno de vez en cuando bendecir los objetos de nuestra casa, porque no sabemos realmente cuál es su origen. Yo vi en una ocasión una vez un desodorante que lo bendijeron y se rompió por por la intención de que la persona que regaló eso no lo regaló con buena intención. Y como nosotros no sabemos quién nos tiene o mala voluntad o nos tiene envidia, que el Señor nos libre a todos, hay que tener un poquito de cuidado con lo que nos regalan. Con lo que nos regalan y con lo que comemos, con las dos cosas. Porque nosotros muchas veces somos muy ingenuos y pensamos que todo el mundo es bueno, o nos vamos al extremo de pensar que todo está contaminado. Ninguna de las dos cosas. Hay que ser sobrios en la fe. Si yo compro algo que es de dudoso origen, entonces yo tengo derecho a pedirle al Espíritu Santo que lo libere, que me ilumine, y de igual manera bendecir los objetos que están en mi casa, porque mi casa también pertenece al Señor y yo debo vivir una fe en la cual todo lo que concierne a mí debe pertenecer al Dios de la gloria, el que me salvó. Entonces vamos a tomar esto en cuenta, de lo que le dan a nuestros hijos, bendecirlo, ponerle un poco de agua bendita y ser mucho más firmes en la fe. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los salve.